Vamos a empezar con la próxima clase, más con el siguiente contenido. En esta clase, en este contenido, lo que vamos a ver es el uso de la consola serial, que ahora vamos a ver, o monitor serial, que ahora vamos a ver qué es y para qué sirve. Después vamos a ver lectura, pero ahora en vez de forma digital, vamos a ver lectura en forma análoga. Y por último vamos a ver otra estructura de control diferente, una nueva estructura de control. La clase pasada vimos la estructura de control if, el condicional, que era si se cumplía una condición, entonces hacías algo, y si no se cumplía esa condición, hacías otra cosa o no hacías nada. En este caso vamos a empezar con una estructura de control que son los ciclos. Vamos a empezar con la estructura de control de ciclos más básica, que es, o más sencilla o más usada, que es la estructura de control de ciclos for. Bueno, para esto vamos primero a crear un nuevo circuito y vamos a empezar con la lectura. Creo el circuito. Vamos a empezar con la lectura de datos de forma análoga y la consola serial. ¿Qué es la consola serial? Nosotros tenemos una placa Arduino, una placa física, que la tenemos fuera de la computadora. Y tenemos un programa dentro de la computadora que nos permite hacer la programación de las líneas de código hacia el Arduino, que es lo que nosotros estamos haciendo en el simulador con el botón este de acá, código, texto y las cosas que venimos escribiendo acá. Bueno, en la computadora nosotros vamos a tener un programa que es el IDE del Arduino, que se puede descargar desde la página de Arduino, que es arduino.cc, la letra C dos veces. Y el programa lo que nos permite es poder enviarle información al Arduino, la programación que va a tener que estar corriendo dentro del Arduino, como también le podemos enviar datos desde la computadora al Arduino que está corriendo, o sea, enviarle información en tiempo que se está corriendo nuestro programa, para que con esa información nuestro programa pueda hacer algo. O al revés, nosotros ver información que nos esté dando el Arduino, que esté obteniendo el Arduino por su cuenta. Por ejemplo, nosotros en el ejercicio anterior que vimos cómo hacer una lectura digital, el Arduino estaba obteniendo datos de un pulsador, y cada vez que se tocaba el botón, un pin, que creo que era el 7, hacía una función de Arduino que era digital read, que leía, y dependiendo de lo que valía ese dato, lo que leía hacía algo. Pero el Arduino ahí en ese momento estaba teniendo información del mundo físico. Si nosotros queremos ver de alguna forma esa información, saber qué es lo que está leyendo o los datos que está obteniendo, los tenemos que poder ver por algún lado. Como les había dicho antes también, podemos nosotros darle información al Arduino extra mientras está corriendo, como para que trabaje a partir de esa información, que no sea de un botón. En este caso, para poder hacer esto, se utiliza algo que se llama monitor serial o consola serial, que es una pequeña ventana que tiene el programa que vamos a usar para poder ver los datos que vamos recibiendo del Arduino, que va recibiendo el Arduino, que va tomando, que va adquiriendo, o nosotros darle datos. La consola o monitor serial dentro del simulador la vamos a encontrar en la parte de código, en la parte inferior donde dice monitor serial. Si nosotros le hacemos clic, nos va a levantar una ventanita en la cual vamos a tener un espacio acá con barritas para arriba y para abajo, en donde podemos nosotros ver lo que el Arduino nos dice. O sea, acá vamos a poder obtener información del Arduino a la computadora, y un lugar donde podemos escribir, y nos va a aparecer un botón de enviar cuando esté corriendo el Arduino, obviamente, que nosotros le podemos enviar datos mientras está el Arduino corriendo, no cuando estamos programando, cuando estamos pasando la programación, sino cuando ya está corriendo la programación, poder pasarle nosotros información al Arduino para poder hacer algo.
La parte más importante es poder ver los datos que nos devuelve el Arduino. Así que vamos a ver primero cómo utilizar la consola de monitoreo serial. Vamos a abrir un proyecto nuevo, como dijimos. Le vamos a cambiar el nombre. Voy a ponerle lectura análoga y monitor serial. ¿Sí? Pues vamos a ver las dos cosas juntas. Nos va a ayudar el monitor serial a poder ver qué es lo que está leyendo el Arduino, o qué datos se está obteniendo el Arduino en una lectura, en este caso análoga. Bien, vamos a ver el código. Vamos a borrar todo el código que no necesitamos. ¿Sí? Vamos a hacer, como habíamos dicho en el video anterior, dejar unos espacios arriba para poder poner variables o espacios de memoria reservados que puedan usar las diferentes estructuras de control. En este caso teníamos dos estructuras, que era la función void y la función setup y la función loop. Y la otra cosa que habíamos hecho era ponerle comentario a la llave del final para saber dónde terminaba, fin del setup, dónde terminaba cada llave de cada función, para no perdernos en el uso de las llaves, porque si falta una llave, como vimos en el ejercicio, en el video anterior, nos tiraba el cartel naranja de error o rojo de error, y después encontrar un error por una falta de una llave es complicado. Bien, ya que hicimos esto, vamos a decirle al Arduino que vamos a querer utilizar el monitor serial. Para poder decirle al Arduino que nosotros queremos utilizar el monitor serial, lo que vamos a tener que hacer es prenderlo. ¿Cómo se prende al monitor serial? Bueno, prenderlo y configurarlo. ¿Cómo se prende y cómo se configura el monitor serial? Esto se hace una sola vez. Entonces, si se hace una sola vez, se hace en el setup. Si lo haríamos en el loop, esto que vamos a escribir ahora, cada vez que entre el ciclo del loop infinito, estaría prendiendo y configurando de vuelta el monitor serial, que sería ridículo que lo haga, no tendría ningún sentido, es más, nos podría generar errores. Para poder primero configurarlo, porque antes de prenderlo tenemos que configurarlo, vamos a llamar al monitor serial. Dentro de las líneas de código de Arduino, para poder hacer referencia al monitor serial, tanto como para poder ver algo que nos mande el Arduino o como para nosotros mandarle algo al Arduino, lo vamos a identificar con la palabra serial con la S mayúscula. Y vamos a usar un punto, que esto es algo nuevo. Vamos a poner punto y vamos a ponerle begin. Esa es la línea de programación que lo que hace es configura y prende a la consola serial, ¿sí? Lo que va a requerir dentro de los paréntesis como dato para que nuestro Arduino sepa cuál es la configuración que le estamos dando, porque el begin lo que va a hacer es prenderlo, pero va a prenderlo y lo va a configurar con algo que nosotros le digamos. Lo que vamos a pasarle acá adentro es un número. El número que siempre le vamos a pasar, al menos que en algún proyecto o en algún componente lo especifique, es 9800. ¿Y qué es o qué significa este 9800? Significa a qué velocidad tiene que transferir la información. Por ejemplo, vamos a hacer que esto se entienda de una forma más clara. Si yo hablo con una persona, son dos personas hablando, yo y otra persona más, y uno habla 20 veces más rápido de lo que debería hablar una persona normal, y la otra persona escucha a la velocidad de una persona normal, claramente no le va a entender nada. Va a decir, che, estás hablando muy rápido, baja la velocidad de hablar porque no te entiendo. Bueno, pasa lo mismo con el Arduino. Nosotros le tenemos que decir a qué velocidad va a enviar los datos
para que nosotros desde el monitor serial podamos escuchar a la misma velocidad. La velocidad que viene configurada para escuchar de fábrica en el Arduino es 9800. Si nosotros ponemos un valor diferente, lo que va a pasar es que vamos a estar hablando, ¿sí? El Arduino va a estar hablando mucho más rápido o mucho más lento de lo que la consola del monitor serial, donde podemos leer, o sea, donde podríamos escuchar, puede escuchar a esa velocidad. Entonces veríamos o caracteres medios raros o no parecería absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la explicación de qué es este valor. Bien, el punto begin lo que va a hacer es configurarlo para que pueda hablar y escuchar a esta velocidad, y además lo que va a hacer es prenderlo para que podamos usarlo. Vamos a hacer una simple prueba de cómo poder usarlo. Bueno, para poder escribir, mostrar cosas por el monitor serial, acá podemos esto lo podemos aplicar tanto en el setup como en el loop, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora. Siempre se llama a la consola de monitor serial, y dijimos que la consola de monitor serial en código era la palabra serial con la S mayúscula. Entonces escribo serial con la S mayúscula. Le vamos a poner punto y le vamos a decir que queremos escribir algo. ¿Cómo les decimos que queremos escribir? Bueno, hay dos funciones de Arduino que permiten escribir. Una es la función print, que va entre que tiene sus paréntesis y un punto como al final. Y otra es print ln. ln viene de line, de línea, y también lleva su llave abierta y llave cerrada. Dentro de los paréntesis nosotros vamos a poner lo que queremos que muestre por la consola de monitor serial, o sea, lo que queremos ver. Bien, dato muy importante: adentro solo podemos poner un único dato. Adentro de cada renglón que tenga serial.print o serial.println, adentro de los paréntesis solo se puede mostrar un dato. O sea, si queremos mostrar el valor de una variable, solo dentro podemos poner el valor de la variable. O sea, ponemos la variable, por ejemplo, una que usado en el video anterior era, por ejemplo, num1, por ejemplo. Bueno, simplemente podemos poner num1 y nada más en este renglón. Si queremos que muestre otra cosa, tenemos que hacer otro renglón igual con otro print, otro println, y entre paréntesis el otro dato que nosotros queremos mostrar. ¿Sí? Si nosotros queremos mostrar texto, como habíamos visto, como les había explicado, las variables, los tipos de datos de variable, los textos los escribíamos con comillas. Podíamos escribirlas con comillas doble, que eran estas, o comillas simples, que eran estas. ¿Y qué diferencia había entre una comilla doble y una comilla simple? En las comillas dobles nosotros podemos escribir un texto, una cadena de caracteres, que una frase o una palabra, que es justamente como vimos, una cadena de caracteres. Cada carácter de una palabra forma la palabra. Si yo tengo la palabra hola, tengo un carácter que es la H, otro carácter que es la O, otro carácter que es la L, otro carácter que es la A. Si juntamos esos 4 caracteres y los dejamos juntos, tenemos una cadena de caracteres uno al lado del otro y forman una palabra. Entonces, una cadena de caracteres es un texto, y las cadenas de caracteres o textos se ponen entre comillas dobles. La diferencia que había con la comilla simple es que en la comilla simple solo tenía un único carácter. O sea, podíamos poner o solo la H, o solo la O, o solo la L, o solo la A, ¿sí? Un único carácter. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el print y el println. Tienen una diferencia. El print escribe y no manda un enter. O sea, deja el cursor parpadeando al lado. Es como que si yo estuviera escribiendo acá algo, por ejemplo, hacemos serial.print que mande la palabra hola. ¿Sí? ¿Qué mostraría la consola serial? Mostraría hola. Pero como estoy usando un print común, un print sin el println, el cursor va a quedar parado acá. ¿Ven? Donde estoy parado yo. Si ahora en cualquier otra parte del código yo
vuelvo a escribir otro serial.print o un serial.println, el cursor está parado acá, o sea que va a empezar a escribir a partir de ahí. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en este agarro y escribo un mundo, el famoso hola mundo, es un print también, ¿sí? Así que va a empezar a escribir, es un print ln, ahora vamos a ver qué hace el ln, pero el cursor ¿dónde quedó parado después de escribir este hola? Quedó parado acá. Entonces este serial.print va a empezar a escribir de donde está el cursor y va a escribir lo que está entre paréntesis, mundo punto. Las comillas dobles no, porque las comillas dobles identifican que es un texto. Entonces aparecería en la consola serial, aparecería la palabra mundo punto. Y el cursor, acá está la diferencia del ln y del sin el ln. El cursor, al tener el ln, automáticamente se va por un enter para abajo, ¿sí? Es mandarle el enter. Si ahora yo escribiera otro serial print o serial print ln, serial.print común, por ejemplo, escribí mal, print, y le ponemos otra cosa, otra palabra, cualquier otra cosa que queramos, por ejemplo, hola mundo programando, el cursor ¿dónde va a estar parado? Va a estar parado no acá, sino acá abajo, porque el ln le dio el enter, le dio un enter. Entonces el cursor ahora va a estar parado acá abajo y va a empezar a escribir este serial print y va a escribir la palabra programando punto en donde está el cursor, o sea que lo va a escribir acá, programando punto. Y como es un print común sin el ln, el cursor se va a quedar ahí, parado ahí. Bien, no va a saltar al renglón de abajo. Si nosotros queríamos que salte al renglón de abajo, simplemente escribíamos un print ln. Pero a veces nos sirve tener el print común suelto para poder hacer un renglón, un texto largo, juntando varias cosas. Bien, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Simplemente acá lo que acabo de hacer es esto mismo que yo escribí y les mostré que pasaba acá. Voy a correr el código y vamos a ver cómo aparece en el monitor serial justamente lo que yo les había dicho que iba a pasar. Escribe la palabra hola con el print común, después la palabra mundo porque el cursor quedó parado justo acá, después de la A, mundo punto, el serial print ln que era el que escribió el mundo punto, es un ln, da un enter, se va el cursor para abajo automáticamente y después apareció otro serial, un print común que decía programando, lo escribió ahí, programando. Si yo escribiera otro serial print o serial print ln, aparecería acá de la misma manera, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, mostrar el valor de una variable, nosotros sabemos que tenemos una variable, por ejemplo, vamos a crear una variable acá arriba, una variable que va a almacenar un número, por ejemplo, ¿no? Vamos a declarar e instanciar la variable. ¿Cómo declarábamos e instanciábamos una variable? Primero le ponemos el tipo de dato. ¿Qué dato va a guardar esa variable? Ese espacio de memoria reservado. Va a guardar un número. Dijimos que los números podían ser enteros, int o con coma, float o double. En este caso, para hacerlo simple, vamos a usar un número entero. Entonces, el tipo de dato es un int. Después seguimos con un espacio y el nombre de cómo íbamos a llamar ese espacio de memoria para poder acceder rápidamente a ese valor. Por ejemplo, vamos a ponerle variable. Y para instanciarlo era darle un valor a ese espacio de memoria, que haya algo dentro de ese espacio de memoria, o sea, dentro de esa variable, y que no esté vacío cuando se crea. Y se hacía directamente haciéndole igual y poniéndole un valor. Por ejemplo, yo le voy a poner 5. Y como terminé mi línea de código, pongo punto y coma. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, mostrar en la consola, ¿sí?, cuál es el valor, qué es lo que tiene guardado en este momento la variable, nuestra variable, que se llama variable, o vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle var o num. ¿Qué dato tiene nuestra variable num, nuestro espacio de memoria num? Y bueno, pondría serial.print,
Empecemos con un print común primero. Y podríamos poner directamente num. Bien, lo voy a correr para que vean lo que pasa. Bueno, un detallito hay que tener en cuenta, que esto es algo específico del simulador. En el programa que vamos a usar en la computadora esto no lo hace. Si fíjense que lo escribió en la consola, lo escribió acá. El simulador no borra el contenido de la consola, ¿sí? Entre cada vez que prendemos y apagamos el simulador. El programa de Arduino sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tocar el botón borrar para que se limpie todo lo que está en la consola, todo lo que se mostró, y ahí poder correr nuestro código y quede limpio. Entonces ahora corremos el coso y nos muestra que la variable, lo que hay adentro del espacio de memoria, es el número 5. ¿Sí? Ahora seamos un poquito más prolijos. No quiero que aparezca solo el valor. Yo quiero decirle, por ejemplo, que aparezca un texto que diga lo que está adentro o el contenido de la variable num es 2 puntos y el valor. ¿Sí? Uno intentaría escribirlo acá. Dijimos que esto era un texto. Esto es un texto lo que queremos escribir. Así que, comillas dobles. Uno intentaría escribirlo acá. Diría el valor que contiene la variable num es 2 puntos y después el num. Bueno, esto habíamos dicho antes que no se puede, porque cada print o println puede tener dentro de sus paréntesis un solo dato a mostrar. En este caso es o mostrás esto, que es el texto, o mostrás el valor de la variable, lo que tenga dentro de la variable. Entonces acá sí nos sirve usar otro print. Podríamos agarrar y escribir arriba serial.print común con su punto y coma, y adentro de los paréntesis el texto este, que era el valor que contiene la variable num es 2 puntos. ¿Dónde queda el cursor parado cuando lo va a escribir acá? Justo después del 2 puntos, porque es un print común. Y después va a escribir otro serial print común con el número que nosotros queremos poner. ¿A dónde? Justo al lado del cursor, justo acá. ¿Sí? Si nosotros queremos que quede prolijo, podríamos poner un espacio acá. Así el cursor queda con un espacio y queda más prolijito. Corramos esto. El valor que contiene la variable num es, y después tiró el 5. Lo que nos conviene, por si nosotros queremos seguir escribiendo cosas, que lo más probable es que nosotros vamos a querer seguir escribiendo cosas, es que después de mostrar la línea completa que nosotros queríamos que muestre, ese serial print sea un serial print ln, para que dé un enter, como para decir, bueno, acá termina mi línea armada por completo, y después si queremos escribir alguna otra cosa, que no se mezcle la línea que escribimos recién con los datos de otra línea diferente. Si por ejemplo yo voy a darle correr, va a decir el valor es 5 y el cursor ahora no está parado acá, va a estar parado acá el cursor y va a empezar a escribir a partir de acá, y ahí podríamos mostrar otro texto que nosotros querramos, otro renglón que nosotros querramos que esté compuesto por varias cosas. Bien, con esto nosotros lo que vamos a obtener es el uso de la consola serial, que nos va a servir muchísimo para poder ver qué es lo que está leyendo nuestro Arduino, ¿sí? Qué es lo que está interpretando. Y ahora con esto entramos en el tema de lectura de datos, pero de forma análoga. Ya habíamos visto lecturas digitales, que leíamos números, valores de datos que eran o altos o bajos, 0, 1, true, false, ¿sí? Y en el lenguaje específico de Arduino, que era high o low, que eran los valores digitales. Y en los valores análogos habíamos hablado, en la primera clase, que podían ser infinitos, ¿sí? Y que nosotros por convención utilizamos eso, lo utilizamos como una regla, una escala, para poder trabajar con esos valores infinitos. Para poder escribir habíamos visto que usábamos valores que iban en la escala desde el 0 hasta el 255. Y yo les dije que había una escala diferente para poder leer
datos en forma análoga, que la escala va desde el 0 hasta el 1023 o 1024, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar leyendo son valores análogos y vamos a ver números que van entre el 0 y el 1023 o el 1024, ¿sí? Que van a equivaler a un valor digital como lo habíamos visto en la primera clase. El 0 análogo equivale al 0 digital, el 1024 o el 1023 análogo equivale al 1 o alto o high en el sistema digital. Bien, vamos a poner un par de componentes para poder hacer la lectura. Vamos a utilizar algún componente que nosotros podamos leer de forma análoga. Habíamos visto, por ejemplo, el pulsador o el botón. Bien. Y el botón o pulsador dijimos que era un componente que dejaba pasar la corriente o toda o nada. Y eso habíamos dicho que era un sistema que estaba entre el sistema de señales digitales, porque era o pasa todo o pasa nada, son dos opciones. Ahora vamos a ver un componente que deja pasar más de dos opciones, ¿sí? Para ser más exacto, deja pasar la corriente, la señal de la corriente, pero la deja pasar de a poquito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una pequeña comparación para mostrarles exactamente cómo funciona o cómo es o qué es, trayendo una resistencia común y el componente que vamos a usar, que es el potenciómetro. Potenciómetro, o también llamado resistencia variable. ¿Por qué traje una resistencia? ¿Y por qué les dije que esto es el potenciómetro, o también conocido resistencia variable? Esta resistencia es una resistencia fija. ¿Qué es una resistencia fija? Es una resistencia que nosotros le ponemos un valor, por ejemplo 220 ohm, y simplemente va a dejar pasar una X cantidad de corriente eléctrica, ¿sí? Si nosotros cambiamos el valor de esta resistencia, la corriente eléctrica que va a pasar va a ser otra distinta. Pero tenemos que cambiar de resistencia. Ahora, si nosotros no queremos cambiar de resistencia y queremos que cambie el valor, este valor que tenemos acá, lo que usamos es una resistencia que es variable. Una resistencia variable simplemente es un circulito con un vástago, con un palito, que ese palito uno lo puede agarrar y lo puede girar, ¿sí? Rota. Va de un lado, va de una punta a la otra, tiene un tope de inicio y un tope de fin. Y la resistencia variable lo que tiene no es un valor de resistencia fijo, sino que tiene un valor de resistencia máximo. Por ejemplo, nosotros le podemos decir, van a ver que tiene la misma configuración, ¿ven? Es igual. Podemos decirle que el valor de resistencia máximo de la resistencia variable o potenciómetro sea, por ejemplo, de 1 kilo ohm en vez de 1 ohm, 1 kilo ohm, o sea que es mucho más, son 1000 ohm. 1000 ohm son 1 kilo ohm. Por ejemplo, de 1 kilo ohm o 1000 ohm, es lo mismo. Si quieren trabajarlo con ohm, pueden trabajarlo con ohm, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esta resistencia va a tener valores de resistencia que vayan desde el valor de resistencia 0 ohm hasta el valor de resistencia 1000 ohm, ¿sí? O sea, desde el punto mínimo, desde el tope mínimo va a ser el valor de resistencia 0 ohm y el tope máximo va a ser el valor de resistencia 1000 ohm. Bien, eso es lo que hace una resistencia variable y nos sirve bastante una resistencia variable. Ahora lo que vamos a ver también como diferencia es que tiene una patita más que una resistencia común. Y además tiene nombre. Miren que la resistencia común o la resistencia fija dice terminal 1 y terminal 2. Si vamos a la resistencia variable o potenciómetro y nos miramos los pines, vamos a ver que dice terminal 1, Wiper, terminal 2. ¿Por qué tenemos un tercer pin? Si la corriente entra y sale,
Bueno, sí, entra y sale, pero entra y sale por lugares diferentes, dependiendo cómo nosotros queramos que funcione el potenciómetro. Lo que vamos a tener que hacer con el potenciómetro es conectarle, ¿sí?, un valor de entrada de positivo, ¿sí?, como la resistencia común, que le poníamos 5 volt. Ahora la pregunta es en dónde, en cuál de las tres patas. Puede ser o en la terminal 1 o en la terminal 2. ¿Sí? Esto no varía de la resistencia fija, es igual. Así que yo, por ejemplo, voy a agarrar 5 volt y lo voy a conectar, porque me queda cómodo en este caso, acá, a la terminal número 2. Podría haber sido la terminal número 1. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a haber? ¿Cuál va a ser el tope? ¿De qué lado va a estar el tope mínimo y de qué lado va a estar el tope máximo? ¿Sí? Si nosotros ponemos el lado positivo, o sea los 5 volt, del lado de la terminal 2, vamos a tener el tope mínimo del lado del terminal 2. Si nosotros ponemos y el máximo lo vamos a tener del lado del terminal 1. ¿Sí? El valor de resistencia, o sea que si esta resistencia tiene 1000 ohm o 1 kilo ohm, de este lado, si yo giro el potenciómetro todo para este lado, de este lado vamos a tener una resistencia de 0 ohm. Y si yo giro el potenciómetro todo para este lado, o resistencia variable, vamos a tener un valor de resistencia de 1000 ohm. ¿Sí? Y pasaría lo mismo al revés, si yo lo conecto, en vez de conectarlo acá, lo conecto acá. ¿Sí? Sería el mismo concepto, pero al revés. ¿Sí? Y ahora la pregunta es por dónde sale la corriente. Porque esto es, entra la corriente por un lado, sale por el otro. ¿Sí? Entra por acá, sale por acá, o al revés, entra por acá, sale por acá. Si estos dos son terminales, como en este caso, y la corriente tiene que entrar por uno de esos dos lados, significa que el único punto donde puede salir la corriente es por el punto del medio. ¿Sí? El que dice Whipper. Y lo que vamos a querer hacer nosotros es que el Arduino lea ese valor de resistencia, o sea que lea un dato, una señal análoga. Para poder leer señales análogas, nosotros dijimos que teníamos un apartado de pines dentro del Arduino que se dedicaba exclusivamente a leer señales de tipo análogas. ¿Sí? No podía escribir, solo leer, que era el sector de acá, las que estaban indicadas como una letra A y después un número, que decían Analog In. Estos 6 puertos de acá, identificados de A0 a A5, son para lectura, o sea que van a poder ingresar datos del formato análogo. En este caso vamos a tener una salida de datos que no va a ser alto o bajo, o sea low o high. Van a ser varios valores. Cuando la patita del potenciómetro esté al mínimo, sí va a ser un low. Y cuando esté al máximo, va a ser un high. Pero en todos los valores intermedios que nosotros lo pongamos, no va a ser ni low ni high. Va a ser un valor análogo. De la escala de lectura análoga, que era de 0 a 1024. Bien, simplemente hacemos una conexión desde el wipe hasta cualquiera de los que puede leer de forma análoga. Yo, por ejemplo, le voy a poner en el 1. ¿Sí? Le voy a cambiar el color. Por ejemplo, le voy a poner amarillo. Bien. Y simplemente ahí decimos la conexión. Fíjense que el otro pin no lo usamos. ¿Sí? Es o usamos terminal 1 o usamos terminal 2. Solo usamos una de las dos. Bien. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es empezar a codificarlo. Vamos a hacer el código. Como estamos usando un puerto del Arduino, como hacíamos con la parte digital, vamos a hacer de la misma forma la parte análoga. Vamos a tener que avisar al Arduino que vamos a estar usando un pin del Arduino, y eso se hacía en el setup por única vez con la función pin mode, con la M mayúscula, pin mode. Después llevaba paréntesis, cerrábamos con el punto y coma para finalizar la línea de programación, y en el medio de los paréntesis llevaba dos datos que le teníamos que dar. Primero, qué pin del Arduino íbamos a estar utilizando. En este caso está conectado en el pin A1, y acá sí hay que respetar lo que dice el
el pin, lo que está escrito acá en el Arduino. Si acá dice A1, nosotros tenemos que escribir el pin A1 y con mayúscula. Que el pin A1 es distinto que el pin 1, porque el pin 1 está acá. Son dos pines distintos, por eso tienen nombres distintos. Y después el otro dato que necesitamos decirle era si íbamos a leer por ese pin o si íbamos a escribir. O sea, si íbamos a recibir datos o íbamos a enviar datos. Y dijimos que el potenciómetro lo que iba a pasar era que iba a pasar corriente eléctrica, una señal eléctrica a través de la resistencia variable, iba a volver un valor de resistencia. O sea que lo que vamos a estar haciendo es leyendo, no estamos escribiendo adentro del potenciómetro o resistencia. No podemos escribir una resistencia, no le podemos mandar un dato a una resistencia para que la resistencia haga algo. Sí podemos leer del valor de la resistencia, qué valor de resistencia tenemos, o sea, cuál es el valor de la señal análoga que estamos teniendo. O sea que es un dato de entrada, o sea que para eso usábamos la palabra en mayúscula, input. Y con esto configuramos de manera de entrada el pin A1 de nuestro Arduino. Y ahora simplemente vamos a leer, ¿sí? Y la lectura la vamos a hacer en el loop, como veníamos trabajando. Bien, se lee de la misma manera que se lee con él de la forma digital. Nosotros para leer de forma digital habíamos escrito digital, porque queríamos leer algo digital, y después la palabra read, de lectura. Y entre paréntesis, ¿por qué pin de todos los que tenemos en el Arduino íbamos a querer leer? Bueno, para leer de forma análoga es exactamente igual, nada más que en vez de usar la palabra digital, vamos a usar la palabra analog. Bien, entonces ponemos analog, read, de lectura, los paréntesis que abrían y cerraban, ¿sí? Y el punto y coma. Y adentro, ¿por qué pin vamos a estar leyendo datos? ¿Por qué pin vamos a estar leyendo? Porque el que teníamos configurado como entrada de datos, que era el A1, que era el que está conectado, la resistencia variable. Entonces acá adentro ponemos A1. Bien, ahora, si nosotros corremos el código, el Arduino primero va a hacer claramente todo lo que tenemos en el setup por primera y única vez, que yo no lo borré. Y después todo el tiempo va a estar leyendo. Pero en ningún momento estamos sabiendo qué valor tiene, ¿sí? Porque por ejemplo nosotros le hacemos clic a la resistencia variable y la podemos mover desde la punta final hasta la punta inicial, ¿sí? Y en cada posición que nosotros nos detenemos con el mouse, estamos en un valor de resistencia diferente, ¿sí? Que va desde el 0 hasta el 1000 ohm o de 0 a 1 kilo ohm. Entonces vamos a guardar el dato como habíamos hecho con la lectura digital, ¿sí? Que habíamos guardado un valor en una variable. Guardamos el valor que leíamos en una variable. Entonces creemos una variable, ¿sí? Vamos a crear la variable. Esta la voy a mantener, ¿sí? Voy a crear otra variable para que vean que podemos tener varias variables. Y la variable va a ser un número, ¿sí? Un número que va a ir desde el 0 hasta el 1024, como habíamos dicho. Es un número entero, así que como es un número entero, para declarar la variable, que acá vamos a declararla la variable, no la vamos a instanciar, vamos a declarar, vamos a ponerle int, el nombre de cómo se va a llamar nuestra variable o espacio de memoria, vamos a ponerle por ejemplo valor análogo y el punto y coma, ¿sí? Ahí ya estamos inicializando, estamos creando la variable, ¿sí? Pero no le estamos instanciando, no le estamos dando ningún valor. O sea que por el momento ese espacio de memoria está vacío, ¿sí? ¿Y cómo habíamos hecho para darle algún valor cuando hicimos la lectura digital? Simplemente en el renglón que hacíamos la lectura, que hacíamos analog read, ¿sí? Todo este renglón, le decíamos que bueno, nuestra variable, guardale adentro de nuestra variable todo lo que acabas de leer de ese pin, ¿sí? Esa lectura, esto que acaba de leer, guardarlo en algún lado. ¿En dónde? Guardarlo en la variable valor análogo. ¿Cómo hacíamos eso? Poníamos primero el nombre de la variable, valor análogo,
y le deseamos asignarle, guardarle a ese valor que está dentro, a esa variable, ese espacio de memoria, guardarle un dato. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Con un igual, un solo igual. ¿Sí? Y recordamos, un igual solo, hacíamos asignación, o sea, guardábamos datos, y dos iguales comparábamos datos. Bueno, ahora el código simplemente le agregamos esto y creamos una variable y guardamos todos los datos que estamos leyendo de forma análoga en una variable. Si corremos el código, hasta ahora el momento no va a pasar nada distinto de lo que ya venía pasando hasta recién. ¿Ven? No pasa nada distinto. Lo que deberíamos hacer es usar el valor que acaba de leerse y guardarse dentro de la variable, ¿sí? Como habíamos hecho con el digital read. Pero en este caso no lo vamos a usar para prender o apagar un LED, sino que lo vamos a usar con la consola serial para ver qué valor nos está mandando. ¿Sí? Vamos a ver qué valor nos manda. Vamos a decirle que nos muestre el valor que está guardado dentro de la variable valor análogo, ¿sí? Lo que hicimos acá arriba. Pero esto lo va a hacer de forma infinita, porque va a estar adentro del loop. Vamos entonces a poner serial para dirigirnos a la consola serial. .print, todo en minúscula, sin el ln. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y el punto y coma de la línea final. Y adentro vamos a escribirle un texto, va entre comillas dobles. Y el texto va a decir algo por el estilo de el valor es, dos puntos, un espacio para que se vea prolijito. Y esto va a escribir, como hicimos acá, lo va a escribir ahí. Y va a dejar el cursor parado acá. Y ahora vamos a escribir otro renglón, otro print, serial.print, igual. Pero lo otro que queremos mostrar, que es qué es lo que está guardado dentro de la variable o espacio de memoria valor análogo, como hicimos acá arriba. Así que acá simplemente vamos a decirle valor análogo. ¿Sí? Y acá es donde primero lo voy a mostrar así y después voy a mostrarles qué es lo que pasa, que yo les había dado el ejemplo acá. ¿Sí? Que yo les había dicho algo en especial acá de usar el print y el print ln. Esto se ejecuta una sola vez, porque es el setup. Esto se ejecuta infinitamente, porque es el loop. ¿Sí? O sea que va a estar escribiendo esto infinitamente. Si nosotros queremos que aparezca todas las líneas, o sea, línea por línea, el valor que está guardando o está leyendo, vamos a tener que hacer una modificación. Si no, va a pasar esto. Miren, vamos a correr el simulador. Y lo voy a detener rápido. ¿Sí? Ahí lo detengo. Fíjense, dice, el valor es 1023. Después quedó el cursor puesto ahí, dice, el valor es 1023. El valor es 1023. Está bien, muy lindo, pero todo en el mismo renglón. Queda espantoso, no podemos ni leerlo nosotros. Entonces, ¿qué cambio vamos a realizar? El cambio que vamos a realizar es agarrar al último serial print, como habíamos dicho acá, y transformarlo en un print ln, o sea que le dé un enter. Bien, si corremos ahora el simulador, vamos a ver qué va a decir. El valor es 1023, el valor es 1023, ¿sí? Uno por renglón. ¿Y cómo sabemos que realmente lo está leyendo algo y lo está guardando en la variable? Bueno, vamos a mover el potenciómetro o la resistencia variable, ¿sí? Yo voy a agarrar acá, voy a moverlo y lo voy a soltar. Vamos a ver, hay algo que no estaría funcionando del todo correcto. Vamos a detener un minuto la simulación. Vamos a ver qué está pasando. Hay algo que no estaría andando bien. Por ahí simplemente no está leyendo bien el valor. Está bien. Ok, bien. A ver, esperen un segundo. Puede ser que sea un problema del simulador. A veces tiene problema el simulador.
Listo, ya está. No es un problema del simulador. Es un problema de que me olvidé de algo yo. Bastante claro que me olvidé de algo. Nosotros cuando teníamos una resistencia común, volvemos a la resistencia común. ¿Sí? Teníamos una resistencia común. De un lado conectábamos el positivo, o sea el 5 volt, o una señal que equivalía a 5 volt, ¿sí? Una señal positiva, ¿sí? Vamos a quedarnos con el dato que es una señal positiva. Y la corriente que dijimos que hacía, que fluía desde el lado positivo hasta el lado negativo, ¿no? Entonces si nosotros le ponemos un lado positivo a la resistencia a cualquiera de los dos lados, del otro lado tiene que haber un lado negativo, si no la corriente no va a pasar, no va a fluir de un lado al otro. Bien, el tema de la resistencia variable o potenciómetro es que acá estamos teniendo un lado positivo, pero no estamos teniendo un lado negativo para que la corriente fluya. Entonces lo que vamos a hacer es poner la otra patita al lado negativo, ¿sí? Al GND. Entonces ahora el potenciómetro sí tiene una entrada de corriente y una salida de corriente, o sea, hay flujo de corriente. Y lo que vamos a estar leyendo lo que va a estar saliendo por el wipe es la diferencia del valor de la resistencia, ¿sí? Entonces ahora vamos a probarlo de vuelta y ahora sí debería funcionar, si no, ahora sí estaríamos en un problema. Vamos a probar. Iniciamos el simulador. Ahora sí, ¿ven? Dice, el valor de la resistencia es 505, el valor es 555, o sea que está leyendo un valor que dice 555. Si yo muevo el potenciómetro y lo suelto, lee otro valor. Fíjense, pasó a leer 471. Si yo lo sigo moviendo, va a pasar a valer otros datos diferentes, ¿sí? En este caso está leyendo otras cosas. Ahora, fíjense que del lado que pusimos el lado negativo, si yo lo llevo hasta ahí, va a ser el valor más bajo de resistencia. En este caso es 1. Si nos llevamos al último, a la otra punta, vamos a tener el valor de resistencia máximo. En este caso nos está devolviendo un valor que es de 1022. Estos valores van a cambiar dependiendo de cómo esté configurado el potenciómetro, ¿sí? Si nosotros le cambiamos el valor de las resistencias y usamos otra resistencia diferente, por ejemplo, en vez de poner de 1000 ohm, ponemos de 2000 ohm o equivalente 2 kilo ohm, que es lo mismo, vamos a estar viendo que los valores son distintos. Miren, ahora el máximo dice 1023 y si vamos al mínimo es 0. ¿Ven? Dependiendo de qué valor de resistencia nosotros estemos usando, la escala puede variar un poco en el máximo y el mínimo, ¿sí? Pero es sutil lo que puede llegar a variar. ¿Vieron? Es un puntito, puede ser un puntito más arriba o un puntito más abajo, sin nada más que eso. Bien, simplemente acabamos de leer, ¿sí? un dato, lo acabamos de leer, y del dato que acabamos de leer lo acabamos de mostrar en la consola serial. Muy bien. Ahora lo que nos va a interesar, dijimos que vamos a ver el potenciómetro, dijimos que íbamos a ver la consola serial y íbamos a ver otra estructura de control. Pero antes de ver una estructura de control nueva, les quiero explicar una función, ¿sí? Que existe en el Arduino, ¿sí? Es específica al Arduino, como el Digital Read, como el Digital Write, como el Pin Mode, como el Delay. Es una función específica del Arduino que lo que nos permite es hacer una regla de 3 simple, ¿sí? De forma sencilla. En vez de estar haciendo nosotros una cuenta, si nosotros queremos saber una equivalencia entre un valor y otro en dos escalas diferentes, tendríamos que hacer una regla de 3. Si el valor 1, por ejemplo, el valor 1 corresponde a 5 volt, el valor 0,3 ¿a cuántos volt corresponde? ¿Sí? Eso sería una regla de 3. ¿Sí? Tendríamos que hacer esa regla de 3 en forma matemática para poder saber cuánto es el valor. Ahora, nosotros dijimos que los sistemas análogos tienen dos escalas, una para leer y una para escribir. ¿Qué pasa si nosotros queremos trasladar lo que estamos leyendo
de un potenciómetro y escribirlo. Este está en una escala que va desde el 0 al 1023 o desde el 0 al 1024, ¿sí? O puede variar, dijimos, puede variar un puntito. Y la escala de escritura, que la usábamos para escribir de forma análoga, usábamos lo que llamaban pulsos de ondas moduladas o PWM, y eran los pines que tenían la rayita adelante, o sea el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, que esos eran para escritura análoga. Y para escribir de forma análoga habíamos visto que teníamos que usar una escala que iba del 0 al 255. Entonces, si queremos transformar lo que leemos de acá, de lectura, y lo queremos pasar a escritura, tendríamos que hacer una regla de 3 simple, ¿no? Veamos. Si nosotros, por un lado, tenemos que leemos del potenciómetro, datos de entrada, ¿sí? Leemos del potenciómetro o de la resistencia variable, releemos el valor, por ejemplo, 503, ¿sí? De una escala que va de 0 a 1024. Esa es la escala de lectura que estamos usando nosotros. Nosotros leímos un valor y nos dio que el valor que leímos fue 503. Y nosotros ahora queremos escribir el valor, ¿sí? Nosotros lo queremos escribir. Tendríamos que escribirlo en una escala diferente. Tendríamos que pasar este 503 a una escala totalmente distinta. A una escala de escritura. Que la escala de escritura dijimos que iba desde el 0 hasta el 255. Y ya lo habíamos probado eso. Entonces acá tendríamos como una incógnita, una X. Tendríamos que hacer el pasaje de este valor 503 para ver a cuánto equivaldría en la escala del 0 al 255. Que sería hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Pero es una regla de 3 simple un poco rara. Porque este 503, ¿con quién lo comparamos? ¿Con el 0? ¿Con el 255? ¿Con el 0? ¿Con el 1024? ¿Con quién se hace la comparación? Es un poco complicada de pensar la comparación. Esta regla de 3 simple es una regla de 3 simple que no es simple. Es una regla de 3 compleja. Es una regla de 3 doble, ¿sí? Son dos reglas de 3 juntas. Que para hacerla es un poco compleja, un poco complicada. Entonces el Arduino nos provee de una función, ¿sí? Que nos permite hacer esto de manera muy sencilla, ¿sí? En una sola línea de código nosotros podemos escribir un traslado de una unidad a otra, de una escala a otra, ¿sí? O sea, hacer una regla de 3 simple. ¿Cuál es la función? La función se llama map, M-A-P, ¿sí? Como mapa. Bueno, la función se llama map. ¿Y cómo se usa? La función map va a requerir que le pasemos cierta cantidad de datos y nos va a devolver, con todos los datos que nosotros le pasemos, nos va a devolver un valor, ¿sí? Un número. Como estamos diciendo que nos va a devolver un número, ese número lo tenemos que guardar en algún lado para poder usarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra variable. Bien, pero en este caso puede que el valor sea un valor con coma, ¿sí? Porque estamos haciendo un traslado de una escala a otra escala distinta y puede haber valores con coma en el medio. Pero si queremos que el valor que nos devuelva sea un valor estrictamente de 0 a 255, o sea un valor entero, podemos declarar una variable numérica que puede darnos con coma, una variable numérica del tipo entero, y guardarle dentro de esa variable numérica que puede ser que nos devuelva con coma, adentro de un espacio de memoria o variable que va a guardar números enteros. ¿Qué va a pasar? Automáticamente le va a quitar la coma, ¿sí? No la va a redondear ni para arriba, no la va a redondear para abajo, le va a quitar la coma, ¿sí? Le va a sacar toda la parte decimal automáticamente.
¿Sí? Eso es no es algo específico del lenguaje de Arduino, eso es algo que pasa en todos los lenguajes de programación. Entonces vamos a declarar una variable nueva que, por ejemplo, sea regla de 3. Declaramos la variable, no la instanciamos, sin valores iniciales. Y acá vamos a usarla. ¿Sí? Vamos a decirle que la variable, el espacio de memoria, regla de 3, va a tener como dato, va a tener guardado, le vamos a guardar algo, lo que nos devuelva, el número que nos devuelva la función map. Y la función map simplemente se escribe así, como se escucha, ¿sí? Map, M-A-P, y va todo en minúscula. Se abre, se cierra paréntesis, lleva los puntos coma al final, y acá lo que voy a hacer es la aclaración arriba, porque es una función que lleva muchas cosas entre paréntesis. Y cuando digo muchas cosas es que lleva muchas cosas. Bien, yo voy a poner barra barra, que habíamos dicho que era para poner comentarios. Voy a escribir la función map. Vamos a abrir paréntesis, vamos a cerrar paréntesis. Y mientras vamos a ir escribiendo los datos que nos pide la función map, les voy a ir escribiendo acá cuáles son esos datos, ¿sí? Qué es lo que pide en cada posición. Lo primero que nos pide es qué dato es el que vos querés que yo cambie de una escala a otra escala. O sea, qué dato yo quiero cambiar. O sea, va a ser la regla de 3. Y el dato que yo quiero está guardado, lo tenemos en algún lado, que es este, el que acabamos de leer de forma análoga, con el analog read A1. Y lo guardamos en el espacio de memoria valor análogo, ¿sí? Acá lo que podemos, entonces lo primero que vamos a poner es el valor a transformar, ¿sí? Podemos poner dos cosas como valor a transformar. La variable, ¿sí? O podemos poner el analog read A1. Con cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Pero si ya tenemos una variable que tiene el valor, es más fácil poner la variable. Entonces acá ponemos valor análogo y la coma. Ese es el primer dato que necesita la función para poder funcionar. Después van a venir 4 datos más. ¿Ven? Esta función requiere de 5 datos que le pasemos para poder trabajar, para poder hacer esa regla de 3 de forma rápida e interna sin que nos estemos rompiendo la cabeza. ¿Qué datos vamos a tener que pasarle? Bueno, los primeros 2 datos van a ser en qué escala, ¿sí? ¿Cuál es la escala? ¿Cuál es el mínimo de la escala? ¿Y cuál es el máximo de la escala? El valor mínimo, el valor máximo de la escala en la que está este dato que queremos transformar, ¿sí? Bueno, ya hemos visto eso, cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Lo hemos visto acá, porque pusimos serial print ln valor análogo y nos fijamos que el valor más chiquito es 0 y el valor más grande, bueno, ya lo borré, era 1024, ¿sí? Vamos a corroborarlo por las dudas de que no sea 1024 y sea 1023, porque puede fallar, ¿sí? Lo voy a poner al máximo y el valor máximo es 1023. Bien, yo estaba por poner 1024, ¿bien? Nos iba a dar un error. Entonces simplemente vamos a ponerle primero rango mínimo o valor mínimo, y como segundo valor máximo, ¿sí? De la escala en la que está usando el valor que queremos transformar, ¿sí? O sea, de todos los valores que pueden llegar a tener esta variable que queremos transformar, ¿cuál va a ser su valor mínimo? Su valor mínimo va a ser 0. Separamos por una coma. ¿Y cuál va a ser su valor máximo? Vimos que era 1023, entonces vamos a poner 1023. ¿Bien? Entonces acá configuramos, le decimos, quiero transformar el valor que esté, el número que esté acá dentro de valor análogo, que es la lectura que hicimos, que está en una escala que va del 0 al 1023, del 0 al 1024, o del 1 al 1023, o del 1 al 1024, eso lo tenemos que corroborar primero, como hicimos recién que corroboramos, y lo quiero transformar a otra escala diferente.
¿A qué escala lo quiero transformar? Lo quiero transformar a una escala que va de 0 a 255. Así que lo que vamos a poner primero es el valor mínimo de la escala nueva. Valor mínimo nuevo, coma, valor máximo nuevo, ¿sí? De la nueva escala a la que queremos convertir el dato, o sea, de la regla de 3. Y simplemente, como que dijimos, que para la escritura teníamos desde el 0 hasta el 255. O sea que el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 255. Simplemente ponemos 0 como valor mínimo de la nueva escala, coma, 255 como valor máximo de la escala. ¿Sí? Y ahora, el valor que nos va a devolver esta función, el número que nos va a devolver esta función, ¿sí? Se va a almacenar, se va a guardar adentro de la variable o espacio de memoria que se llama regla de 3, y va a ser esa regla de 3 compuesta o no simple que era difícil de hacer, que habíamos calculado acá. ¿Sí? Lo va a hacer automáticamente, o sea, mucho más rápido. Y si queremos podemos mostrarlo, ¿sí? Que lo que nos interesa es mostrarlo, ¿sí? Interesa saber cuál es el dato. Pero yo quiero que lo muestre de una manera especial, por ejemplo. Yo quisiera que diga el valor que lee o el valor de lectura es tanto, y en el mismo renglón el valor para escritura o su equivalente en escritura es tanto, ¿sí? O sea que tendría que modificar un poco qué línea de código va primero y qué línea de código va después para poder hacer esto. Primero tenemos que leer el valor. Después tenemos que transformar el valor, ¿sí? Así tendríamos dos variables, una con el valor que estamos leyendo actualmente y una con el valor transformado a la próxima escala. Y después sí podríamos escribir una línea. Y como dije que queríamos que se viera, dijimos el valor de escritura, de lectura, el valor de lectura es espacio, y ponemos lo que ya estábamos, o sea, ahí no cambié nada, pero sí quiero que aparezca en la misma línea de código, ¿sí? Que aparezca en el mismo rengloncito, quiero que aparezca el otro texto, así que no vamos a poner un print ln, porque no quiero que salga a una línea abajo, quiero que salga en la misma línea. Serial.print común, y el otro texto que les dije que quería que mostrara era y equivale a, ahora vamos a poner un valor, fíjense que yo acá escribí un espacio, ¿sí? Para que aparezca un espacio, porque si no va a quedar el cursor justo parado después del 1023 y va a empezar a escribir esta frase, va a empezar a escribirlo justo después del 1023. Si no le ponemos el espacio va a quedar la letra ahí pegada. Y equivale a, vamos a ponerle de vuelta, serial.print, ¿a qué? Al valor transformado. ¿Cuál era el valor transformado? Regla de 3. ¿Sí? Que hicimos la transformación de escala a escala, de esta escala a esta escala, y guardamos el valor en una variable. Mostramos el valor entonces de esa variable. Regla de 3. Y ahora otro serial.print. En este caso este va a ser el último print, ¿sí? Este va a ser la última parte del renglón. Entonces va a ser ln para que después haga un enter. Y el texto que vendría a ser al final. ¿Qué es lo que quiero que diga? El valor de lectura es lo que lee acá. Y equivale a este valor en escritura. Bien. Entonces ahora corremos este código. Vamos a ver, primero va a escribir esta parte de acá arriba y después va a empezar a escribir. Fíjense, el valor de lectura es 1023, está leyendo el máximo.
y equivale a un 255 en escritura. Si yo muevo el valor del potenciómetro, ahora el potenciómetro va a valer otra cosa. Va a leer otro número. El valor de lectura es 777 en la escala de 0 al 1023 y equivale a 193 en escritura. ¿Sí? Hizo la regla de 3 solo. ¿Sí? Si yo sigo moviendo, va a ir cambiando. 491 y equivale a un 122. Si yo lo pongo en el valor mínimo, el valor equivale a 0 y en el otro también equivale a 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como una forma de poder hacer la equivalencia del sistema de lectura al sistema de escritura. ¿Sí? Y esto nos va a servir. ¿Para qué nos va a servir? Vamos a poner un LED. ¿Sí? Un LED común. Todo LED lleva su resistencia. El color del LED lo podemos poner en el color que queramos. Blanco no, porque simplemente el blanco es un gris y la verdad que no se ve muy bien. Yo voy a poner por ejemplo naranja, que más que naranja parece amarillo. Y la resistencia dijimos que siempre va del lado positivo, pata larga, ánodo. Y dijimos que íbamos a trabajar siempre con valores de resistencia de 220 o de 200 ohm. ¿Sí? Al menos que digamos lo contrario. Bien, vamos a hacer la conexión. Para escribir de forma análoga, que ya lo habíamos visto. ¿Cómo se escribía de forma análoga? Primero conectábamos nuestra resistencia. Y teníamos que conectar la otra parte de la resistencia a un pin de escritura análoga. O sea, un pin de PWM, que era la escritura análoga. Y los pines de PWM de escritura análoga eran los que tenían la rayita delante, o sea el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Conectamos esta a cualquiera de todas esas. Yo por ejemplo lo voy a conectar al 6, ustedes lo pueden conectar en el que quieran, ¿sí? Mientras que sea de escritura análoga. Le voy a poder cambiar el color al cablecito. Y el cátodo o lado negativo del LED lo tenemos que conectar a la parte negativa del Arduino, que era el GND, el neutro o la tierra. ¿Sí? Tenemos un LED conectado en un pin nuevo. Significa que hay que decirle al Arduino que vamos a estar utilizando este pin. ¿Y qué hay conectado en el pin? Un LED. El LED, ¿podemos leer del LED? No, no podemos. Podemos escribir en el LED. Entonces, si vamos a poder escribir en el LED, el pin lo tenemos que configurar para salida de datos. Vamos a tener que crear un pin mode. Voy a cerrar el monitor serial porque ya por el momento no nos interesa. Tenemos que crear un pin mode. Que sea para el pin que nosotros acabamos de conectar. Yo lo conecté en el 6. Cada uno lo puede conectar en el que quiera, mientras que sea de escritura análoga. Yo entonces voy a ponerle Arduino, configura el pin 6 para salida de datos. O sea, la salida de datos habíamos dicho que era output. Y ahora lo que vamos a hacer es mandarle un valor a ese LED. ¿Sí? ¿Qué valor le vamos a mandar? El valor que esté en nuestra resistencia variable. O sea, que lo que vamos a lograr es que cuando nosotros movamos nuestra resistencia variable, va a cambiar la intensidad de la luz de nuestro LED. ¿Sí? Como habíamos visto cuando hicimos escritura por escrituras análogas en un LED. Que si variábamos el valor, teníamos una intensidad de luz diferente. ¿Sí? Pero teníamos que estar escribiéndole un analog write con el valor para ir bajándole la intensidad uno por cada uno. En este caso no, lo vamos a estar cambiando una línea de código para cada intensidad, sino que vamos a leerlo, lo vamos a transformar, ¿sí? De lectura a escritura y le vamos a pasar automáticamente ese valor al LED. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, simple. Vamos a hacer una escritura análoga. Analog
write, y le teníamos que decir dos cosas a la escritura. El pin por cual vamos a estar pasando información, en este caso era el 6, y qué información queremos escribirle, ¿sí? Acuérdense que acá, como estábamos escribiendo de forma análoga, era de 0 a 255. ¿Tenemos alguna variable o algo que equivalga a 0, que tenga valores de 0 a 255? Sí. La variable regla de 3 tiene un número almacenado que va de 0 a 255, que es una transformación del dato que nosotros leemos del potenciómetro pasado de escala. De la escala de lectura a la escala de escritura. O sea, acá en vez de escribir un número particular, por ejemplo 120, vamos a escribir un número que va a ir variando, que es regla de 3, que es una variable, que la variable cada vez que entra al ciclo, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar leyendo, se va a estar transformando de escala y va a tener un valor diferente si nosotros movemos el potenciómetro de resistencia variable. Y esa diferencia se la vamos a pasar a nuestro LED, ¿sí? En este caso no haría falta poner un delay, pero como los quiero acostumbrar a utilizar el delay, en este caso vamos a hacer un delay muy cortito, ¿sí? Por ejemplo de 1 milisegundo, porque ya vieron que cuando estábamos escribiendo, cuando se veía, cuando se escribía en el monitor serial, escribía lento, ¿sí? Entonces ya es como que hay una pausa en el código. Entonces vamos a correr este código ahora y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Uy, algo escribí mal, hubo un error. La palabra regla de 3, puede ser que la haya escrito mal. Vamos a verificarlo. Dice que no está declarado en el scope. Esto habíamos dicho que era porque la variable no estaba dentro de la estructura, declarada dentro de la estructura, pero yo la declaré afuera. Entonces significa, lo más probable que signifique que yo haya escrito mal el nombre de la variable. Para cerciorarme de que esté bien escrita, simplemente voy a ir a la donde lo declaramos, voy a hacer copiar, y en donde la estemos usando, que era acá, le voy a dar pegar, y acá donde nos tiró el error, pegar. ¿Sí? Con eso me voy a asegurar de que esté bien escrito. Vamos a correr el código de vuelta. Bien, ahí no hubo error, significa que estaba escribiendo mal yo el nombre de la variable. Entonces simplemente vamos a ver que si yo agarro el potenciómetro, quiero que se vea todo, a ver si podemos hacer que se vea todo a la vez. Vamos al monitor serial. Vamos a ver que si dejamos el potenciómetro en el mínimo, el valor de la lectura es 0 y equivale a escritura a 0. Entonces estamos leyendo 0 de forma análoga y escribiendo 0 de forma análoga en un LED, que el 0 equivalía a ¿qué? A un 0 volt, o sea que el LED va a estar apagado. Si yo muevo el potenciómetro un poquito, cuando empecemos a leer, cuando lo empiece a leer, va a decir que el valor de lectura ahora es 82 y equivale a 20 en escritura. Y fíjense que el LED ya prendió, por lo menos prendió, pero con un nivel de intensidad bajito. Si yo cambio el potenciómetro, cuando llegue al valor de cambio de lectura, el potenciómetro el LED va a subir la intensidad, ¿sí? Vamos a cambiarlo de vuelta, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver que el LED subió más la intensidad. Ahora miren cuánto está mandando LED. Lo está mandando de la escala de 0 a 255, ahora está mandando un 96. Si yo lo subo, por ejemplo, por acá, ahora el LED está más brillante. Y fíjense que ahora le está mandando un 203. Y si lo pongo el potenciómetro en el máximo, nos prende el LED a tope. ¿Por qué? Porque fíjense, le está mandando un 255. Que era el máximo valor que le podíamos mandar, ¿sí? Para que se vea que es la diferencia rápida. Ahí está el máximo, le está mandando 255. Voy a bajar a un valor bastante mínimo. Y fíjense que el valor del LED bajó, ¿sí? Bajó de a poquito.
Bajó de a poquito simplemente porque nosotros estamos teniendo mucho delay entre la lectura y la escritura. ¿Quién es el que está provocando ese delay entre la escritura y la lectura? No es justamente esta función delay de acá, sino que son estos serial print y serial print ln que tenemos acá, que como ven tardan en escribirse, ¿sí? Y eso está generando un retraso. Para demostrarles que es verdad, voy a comentar estas líneas de código, ¿sí? Para que no se ejecuten esas líneas de código. Acuérdense que todo lo que esté comentado, aunque sea una línea de código del lenguaje, lo que está comentado, automáticamente el programa lo trabaja como, el lenguaje lo trabaja como si fuera un texto común y corriente, ¿sí? Lo voy a correr ahora el código. No me va a mostrar nada en la pantalla de consola serial, ven, no me lo está leyendo. Pero fíjense el nivel de reacción que tiene ahora. Agarro y lo muevo. ¿Ven? Yo lo muevo y automáticamente, entre que lo estoy moviendo, ya me está devolviendo, ya está haciendo el cambio en el LED. ¿Sí? ¿Ven? Ahí estaba el delay que estábamos teniendo. Bueno, vamos a ver cuánto estamos con el video. 1 hora y cuarto. Bueno, no vamos a llegar a ver el foro. Vamos a dejar para el siguiente video la siguiente estructura de control, ¿sí? Porque si no va a ser mucho. Después de este video va a haber un trabajo, hay un trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico número 2, ¿sí? Y en el próximo video vamos a ver la otra estructura de control, ¿sí? Que es el ciclo for. Bueno, cortamos el video acá porque si no va a ser muy largo.